Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, empezamos la última clase, la última entrega de esta unidad 9. Al terminar hacemos el cuadernillo y preparamos el test que tenemos la semana que viene online, ¿vale? Sería importante, interesante que os conectaseis a las videoconferencias online de forma que preguntaseis las dudas antes del examen. Bueno, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a hablar de la última parte de la unidad, que corresponde al punto 3, los Austrias del siglo XVII, que ya dijimos que se conocían en la historiografía tradicional como los Austrias menores. ¿Por qué menores? Bueno, porque durante su reinado, debido a una serie de factores que vamos a estudiar, como por ejemplo la crisis de la hacienda o el gobierno a través de los validos, o la pérdida de los conflictos en Europa, pues se va a vivir por parte de la dinastía de los Austrias españoles una decadencia que va a acabar dando lugar al fin de esta dinastía aquí en la península ibérica de los Austrias españoles, cuando muera el último de estos gobernantes, Carlos II, sin descendencia, dando lugar a una guerra, que es la guerra de sucesión española, que será ganada por otra casa real europea, los Borbones, precisamente francesa, que había venido siendo nuestro enemigo desde época de los Reyes Católicos. Entonces, bueno, este siglo se cierra de esta manera, con la llegada de los Borbones al poder y con la pérdida de territorios por parte de los Austrias en Europa y el endeudamiento de la hacienda castellana. Es por eso que se les conoce como Austrias menores en la historiografía tradicional. Estudiaremos primero la decadencia del imperio hispánico en el interior, es decir, la política interior, el gobierno a través de los validos, esta quiebra financiera que acabo de mencionar y la crisis de 1640. Y después la crisis exterior, esa pérdida de territorios que he mencionado y la pérdida de la hegemonía en Europa a través de la guerra de los 30 años y posterior guerra con Francia. Comenzamos pues. Bueno, a modo introductorio, aunque ya lo he mencionado, repetir esa idea, ¿no? Que se les conoce como Austrias menores debido a esta decadencia y pérdida de la hegemonía hispánica en Europa y que estudiaremos cómo en el interior el endeudamiento de la hacienda va a causar que la política exterior esté marcada por fracasos militares, por derrotas militares. Y bueno, aquí tenéis a los tres protagonistas de este siglo, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Comenzamos con el primer punto, que es la explicación del gobierno a través de validos. Vale, hasta este momento hemos hablado de Carlos I, primero de España y quinto de Alemania, y Felipe II, y hemos hablado de un gobierno directo por su parte, es decir, eran ellos los que hasta este momento tomaban las principales decisiones y gobernaban de forma completamente directa. Pues bien, a partir del siglo XVII se va a extender no solo en la península ibérica, sino que también en el resto de Europa va a ser algo muy extendido, el gobierno a través de los validos. ¿La figura del valido qué es? Pues es una persona de confianza del rey, en el cual el rey, por elección personal, por elección del rey, por elección del monarca, va a delegar las tareas del gobierno que corresponderían al propio rey. Los validos no respondían ante los órganos de gobierno tradicionales. En Castilla, los consejos que ya hemos hablado, ¿no? El Consejo de Hacienda, el Consejo de Guerra, el Consejo de Inquisición, sino que tomaban las decisiones de forma autoritaria, de forma individual, sin contar con estos órganos de gobierno, ya digo, suplantando con la complicidad del rey, suplantando sus funciones, las funciones del monarca. Es una persona que realmente va a gobernar en nombre del rey, mientras que el rey, aunque tiene audiencias con el valido y habla con él, sí que es cierto que delega estas decisiones importantes en este valido. Es cierto que el gobierno a través de validos va a estar rodeado de una mala fama, rodeado de un mal gobierno, una aura de mal gobierno.
ha pasado a la historia como sinónimo de dejadez por parte de los monarcas, sinónimo de que el monarca pues, se dedicaba a otros menesteres como la caza, las fiestas, a disfrutar más de la vida, a actividades como recepciones palaciegas, en vez de involucrarse personalmente y directamente, activamente en la tarea de gobierno, lo dejaban directamente en manos del valido. Entonces ha pasado a la historia como algo casi decadente, como sinónimo de algo negativo, ¿vale? En España, Felipe III, que gobierna de 1598, año de la muerte de Felipe II, su padre, a 1621, va a gobernar a través del valido, de su valido, el duque de Lerma. Felipe IV, que gobierna de 1641 a 1665, va a gobernar a través del conde duque Olivares, fundamentalmente, su valido más famoso, y Carlos II, que gobierna de 1665 a 1700, tendrá muchos validos, ¿vale? Que vamos a ver más adelante. Quería que leyeseis este texto de Francisco de Quevedo, que seguramente habéis estudiado en lengua y literatura, figura de las letras del barroco español, es decir, paralelo a este siglo que estamos estudiando. Mirad lo que dice contra los validos. Quien al rey quita la fatiga y el trabajo de su oficio, mal ladrón es, porque le hurta la honra, el premio y el logro de su cargo. Reinar es velar. Quien duerme, no reina. Rey que cierra los ojos da la guardia de sus ovejas a los lobos, y el ministro que guarda el sueño a su rey le entierra, no le sirve. Guárdale el sueño y pierde la conciencia y la honra. Y estas dos cosas traen penitencia en la ruina y desolación de los reinos. Muy importante, conclusión del texto. Rey que duerme, gobierna entre sueños, y cuando mejor le va, sueña que gobierna. En esta diapositiva podemos ver los válidos que he mencionado, que son los válidos que vamos a estudiar más representativos de cada rey. El duque de Lerma para Felipe III, conde duque Olivares para Felipe IV y uno de los múltiples que tuvo Carlos II, Juan Everardo Neidhart, o conocido también como el padre Neidhart. Comenzamos con el primer válido. El primero de los válidos importantes va a ser el duque de Lerma. El duque de Lerma va a ser válido de Felipe III, como ya hemos dicho anteriormente, que reina entre 1598 y 1621. Y bueno, el duque de Lerma va a pasar a la historia, es recordado por su corrupción. De hecho, es recordado como el válido más corrupto. Y es que es responsable de convencer al rey de tomar una de las decisiones, dos de las decisiones más polémicas del momento. La primera, trasladar la corte de Madrid a Valladolid en 1601. Bueno, decir que el traslado de la corte en estos momentos no era algo tan escandaloso como podemos pensar que sea ahora trasladar la capitalidad. Nosotros ahora estamos acostumbrados a que Madrid es la capital de España desde hace siglos, pero en este momento recordad que había sido tan solo Felipe II, su padre, el que había establecido la capitalidad en Madrid, por lo que cambiar la corte no suponía algo tan escandaloso como para nuestra mentalidad actual, lo supondría, ¿de acuerdo? Aún así, le convencen, qué casualidad, de cambiar la corte a Valladolid, donde casualmente el duque de Lerma había comprado terrenos urbanísticos que le van a enriquecer enormemente, porque él se dedica, en este caso, a la especulación urbanística. Y es que, claro, cuando en estos momentos se traslada a la corte, no se traslada solamente el rey y su familia y poco más, sino que se traslada un conjunto de funcionariado, de burocracia, de familias nobles que acompañan y viven en torno a la corte, que allá donde vayan, en este caso Valladolid, necesitan comprar propiedades o establecerse en propiedades, palacios, casas, estados, que en este caso van a alquilar o comprar al duque de Lerma, que así es como da este pelotazo urbanístico y se enriquece con la toma de esta decisión.
Pero no solo eso, sino que además fue acusado de desviar dinero público, de desviar dinero de las arcas del Estado hacia sus bolsillos. También participa en la toma de la decisión de la expulsión de los moriscos. Ya hablamos de los moriscos en la anterior clase, entonces no voy a volver a explicar quiénes son, pero en este momento había cierto miedo a que los moriscos, bueno, es la razón más citada en la época para justificar la expulsión de los moriscos, que son cristianos, descendencia musulmana, pero son cristianos. El miedo a esta razón es el miedo a la colaboración con el Imperio Otomano a una posible invasión. Bueno, son dos decisiones polémicas y bueno, que sepáis que esta corrupción política no es algo moderno, sino que viene de largo, no solo en España, sino en todo el mundo. Y en este caso tenemos un fantástico ejemplo con el duque de Lerma, que fue juzgado en vida. De hecho, él se acogió a la iglesia, se hizo con un obispado, se convirtió en obispo para huir de la justicia. Y bueno, aquí lo tenéis retratado por Rembrandt. El segundo válido, en este caso, vamos a hablar de Felipe IV, es el conde duque Olivares. A Felipe IV se le conoció como el rey planeta. El conde duque Olivares, aunque también es un válido, no tiene comparación, digamos, al duque de Lerma, porque él sí que tuvo un interés bastante potente en llevar a cabo una política muy ambiciosa, y él va a poner en funcionamiento proyectos políticos muy ambiciosos que van a inmiscuir a la política tanto interior como a la política exterior. Y vamos a hablar especialmente de la Unión de Armas más adelante, que es uno de sus proyectos que acaba derivando en la crisis de 1640. Este proyecto, aunque lo explico un poco más adelante, en general lo que pretende a todas miras es fortalecer el poder real, ampliar aún más las prerrogativas de esa monarquía autoritaria y caminar un poco más hacia lo que se está construyendo, ya se está construyendo en Europa, y tenemos en la vecina Francia la monarquía de los Borbones, que van a ser el mejor ejemplo, y es la monarquía absoluta que es la culminación de la concentración de todos los poderes en la figura del monarca, no dependiendo absolutamente en su toma de decisiones de nadie más y de ninguna institución más. Digamos que es el siguiente paso a la monarquía autoritaria. Es el camino al que quiere caminar el conde duque Olivares y que se está caminando en otras monarquías en Europa, como en Francia o en Rusia, ¿vale? Bueno, el conde duque Olivares va a terminar cayendo por lo ambicioso de sus políticas, de sus proyectos políticos, y también por su carácter autoritario y su enriquecimiento personal, que le va a llevar a diferentes disputas. Finalmente, Carlos II, que ha pasado a la historia como el hechizado, Carlos II tenía grandes limitaciones físicas y mentales. Él nació enfermo. Historiadores han citado hasta la posibilidad de que tuviese más de 20 enfermedades. Respecto a su estado mental, se ha especulado mucho, pero es cierto que no podemos realmente afirmar que sufriese una enfermedad mental grave y que no estuviese en condiciones, sino que era bastante enfermizo, tenía muchas enfermedades, y eso hizo que en muchos momentos no estuviese en las mejores condiciones para gobernar. Él también se apoya en el gobierno de válidos y tuvo más válidos que los reyes anteriores. Podéis recordar a estos tres que yo os pongo aquí: el padre Neidhart, que os he citado anteriormente, su propio hermanastro, Juan José de Austria, porque no os lo he dicho, pero su padre, Felipe IV,
tuvo muchísimos hijos fuera del matrimonio. Ya hemos hablado que eso en las monarquías se llama hijos bastardos, ¿no? Hijos que no han nacido dentro del matrimonio, iba a decir dentro del matrimonio legal, sino dentro de la institución del matrimonio, son hijos bastardos. Su hermano es Juan José de Austria y fue, bueno, hermanastro, claro, porque no es hijo de la misma madre. Y llegó a ser, como digo, válido. Si no hubiera muerto, habría sido una figura incluso con más importancia en el resto de la historia de España. O el conde Oropesa, recordad estos tres. Realmente importante durante la vida de Carlos II va a ser la pérdida de territorios en el exterior, que lo veremos ahora cuando hablemos de política exterior, y desde el punto de vista interno, que se desate a su muerte, él muere en 1700, la Guerra de Sucesión Española, porque dentro de las enfermedades que he citado que él tenía, pues estaba la esterilidad. Él nunca consiguió tener un heredero con ninguna de sus esposas. Y eso va a dar lugar a que al morir se desate la Guerra de Sucesión Española, en la que van a luchar la Casa de Austria. Los austrias españoles han muerto sin sucesión, sin descendencia. Carlos II es el último Austria, pero acordaos de que tenemos en Europa, en los estados del imperio, gobernando a otra rama de los Austrias, que se separaron en época de Carlos I, cuando dejó el imperio a su hermano Fernando y no se lo dejó a su hijo Felipe II, ¿os acordáis? Estos primos, lo vamos a llamar la rama de los Austrias austríacos, la rama de los Austrias del imperio, van a ser los herederos más directos después de que Carlos muera sin sucesión y van a reclamar su derecho al trono. La cuestión es que Carlos II, en el último momento, en su lecho de muerte, redacta un testamento en el que deja la herencia del rey, de los reinos peninsulares y de todos los territorios de las coronas peninsulares, se los deja a la Casa de Borbón. Entonces es cuando surge y se desata esta guerra de sucesión española, porque los Borbones van a reclamar la legalidad de este testamento que escribe o que manda escribir, que dicta Carlos II, en el que les deja a ellos, a la casa vecina francesa, enemiga hasta este momento, les deja los reinos peninsulares frente a los Habsburgo, que dudan de la legitimidad de ese testamento y que reclaman por sangre su derecho a la herencia y a convertirse en los reyes de estos territorios. Ya sabéis vosotros quién va a ganar esta guerra de sucesión, que culmina en 1713-1714. Ya sabéis vosotros quién la va a ganar, porque esa casa real sigue hasta nuestros días. Es la casa real de los Borbones, en la figura de Felipe V, que se convierte en rey, el rey Borbón, el primer rey de la dinastía Borbón, en gobernar los territorios de la península ibérica, en convertirse en rey de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Nápoles, heredando todos los territorios que iban adjuntos a cada uno de esos territorios, por ejemplo, Castilla-América, Aragón, los territorios italianos. ¿Vale? Pasamos ahora a hablar de la quiebra financiera que dijimos que iba a marcar las derrotas que las guerras que se estaban luchando en Europa por parte de los austrias van a sufrir, ¿no? En primer lugar, la quiebra financiera. Y es que va a estar marcado por una política muy costosa en Europa desde época de Carlos V, o sea, los problemas con la hacienda, los problemas de recaudación de dinero que se necesita para pagar estas costosas guerras vienen desde un primerísimo momento con Carlos V, se arrastra durante siglos. Y llega un momento en el que la monarquía está endeudada y no tiene liquidez para seguir pagando estas carísimas guerras europeas que están en un continuo desde la época de Carlos V. Durante prácticamente 2 siglos la monarquía española está en continua guerra y eso es muy caro. Acordaos de que todo esto se estaba sufragando, se estaba pagando con el oro que llegaba de América, con la plata americana,
¿Qué pasa? Que en un momento determinado esa plata empieza a llegar en una menor cantidad, como podéis ver aquí. Y esa menor cantidad hace que la situación de la hacienda sea incluso peor. Los reyes van a recurrir una y otra vez desde el primer momento, desde la etapa de Carlos V, a préstamos a bancos extranjeros. Los banqueros van a ser portugueses, flamencos, genoveses, de diferentes lugares de Europa. Ya sabéis que cuando te endeudas, cuando pides un crédito, cuando pides un préstamo, debes devolverlo con intereses, ¿no? Con lo cual, tu deuda y la situación de tu hacienda a largo plazo no hace más que empeorar. Esto va a llevar a que se aumenten los impuestos, pero esto no va a ser suficiente. Y la hacienda de los Austrias se va a declarar en bancarrota y en suspensión de pago en varias ocasiones. Lo mismo bancarrota que suspensión de pago. Suspensión de pagos consiste en pedir que se extiendan los créditos, en renegociar el pago de esos créditos y volver a firmar un contrato en el que se establece que tú vas a pagar los créditos cuando puedas, pues con una prórroga de 10 años, 15 años, 20 años, etc. La bancarrota es que te declaras en ruina, es decir, que no puedes pagar. Y finalmente, dentro de la política interior, vamos a hablar de esos proyectos ambiciosos que he mencionado del conde duque Olivares, ¿verdad? Os voy a leer la fuente primaria, que es un fragmento del memorial del conde duque de 1624. Es un memorial es una especie de informe mediante el cual presenta el conde duque Olivares su proyecto al rey, a Felipe IV. Mirad lo que le dice. Vuestra Majestad ha de considerar que el negocio más importante de su monarquía es hacerse rey de España. Que no se contente vuestra Majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense en reducir los reinos que forman España al estilo y a las leyes de Castilla sin ninguna diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acordaos de la unión dinástica. ¿En qué condiciones eran los reyes de la Casa de Austria desde Carlos V, reyes de los diferentes reinos peninsulares? Pues hemos dicho muchas veces que era rey de Castilla con las instituciones, las costumbres, las leyes propias de Castilla. Rey de Navarra, rey de Aragón con las instituciones propias de Aragón, con las costumbres, con las leyes propias de Aragón, incluso propia moneda. Esto sigue siendo así. Entonces, ¿qué está proponiendo el conde duque de Olivares a Felipe IV? Lo que propone es un proyecto centralizador, que centralice en Castilla su política y que gobierne, reine todos los territorios utilizando un único modelo, rompiendo todos estos modelos que he dicho que va a tener cada reino. Las instituciones propias de Aragón, con sus leyes propias, etcétera, etcétera, estableciendo en todos los reinos un modelo. ¿Qué modelo? El modelo castellano, al estilo y en las leyes de Castilla, sin ninguna diferencia. Está planificando que el rey se convierta en rey de España, en vez de ser rey de cada uno de estos territorios, de estos reinos, que pues estaba gobernando, estaba reinando en las condiciones que se establecieron mediante la unión de los reyes católicos, mediante esa unión dinástica, ¿verdad? Que se ha perpetuado, que permitía a cada uno de estos reinos conservar sus modelos. Y el rey era rey de diferentes reinos. Entonces, básicamente, Olivares lo que pretende es unificar todos los reinos a un solo reino, el reino de España, que tenga unas únicas instituciones al modelo castellano, tomando el modelo castellano. Claro, esto, como os podéis imaginar, muy bien no va a caer en otros territorios. Fundamentalmente los que más tradición institucional, propia, identidad tenían. En este caso, Portugal, ¿vale? Y Aragón. Va a ser donde levante
más vicisitudes. Dentro de este programa centralizador de Olivares, que él presenta en el memorial, en este proyecto al rey, destaca el primer paso. El primer paso es lo que se llama la unión de armas, ¿vale? El primer paso para este proyecto centralizador va a ser la creación de un ejército de 140.000 hombres que fuese reclutado y mantenido por cada reino, cada uno de estos reinos mencionados, en función de sus recursos demográficos, es decir, de la población que tiene cada reino, y económicos, de sus posibilidades económicas, frente a lo que había sucedido, venía sucediendo hasta ahora, que mayoritariamente la política exterior, que era tan cara, tan costosa, venía sufragándose por Castilla. ¿Qué pasa? Que llevar a cabo este reclutamiento de hombres y esta aportación económica por parte de los reinos va a ser algo que no va a recibirse de buena gana y va a acabar dando lugar a rebeliones en diferentes lugares. Previsiblemente, como hemos dicho, Portugal y Cataluña. Es lo que se conoce como la crisis de 1640, que es consecuencia directa del establecimiento de este proyecto centralizador de Olivares y en concreto su primer paso, que fue la unión de armas. ¿En Cataluña qué va a ocurrir? Pues que la llegada de la imposición de nuevos impuestos dentro de esta política centralizadora, la exigencia de la aportación de tropas que dictaba la unión de armas, ese primer paso de la política centralizadora, y en el contexto de la guerra con Francia, el alojamiento de los tercios en Cataluña, que estaban allí acampados, que, vale, chicos, siempre que un ejército se establece en un terreno, vive del terreno. Imaginaos la llegada de cientos de miles de hombres de repente a una ciudad, a un territorio que está normalmente acostumbrado o diseñado para abastecer a muchísima menos población. Que las tropas acampen en un lugar siempre es sinónimo de que va a haber altercados, mientras que además los tercios no están luchando, beben y causan disturbios y además, como digo, viven del terreno, generando normalmente carestía de alimentos allá por donde pasan. Si sumamos todos estos elementos que hemos dicho, impuestos, aportación de tropas, alojamiento de los tercios en Cataluña, lo agitamos y va a acabar dando lugar a lo que se conoce como revuelta dels segadors, que es una revuelta campesina. Esta revuelta de segadors va a tener lugar en junio. Se va a iniciar específicamente el 7 de junio de 1640, pero no va a terminar hasta 12 años más tarde, porque este conflicto solamente se va a resolver en 1652, porque va a pasar a formar parte de algo más grande, que es la Guerra de los 30 años y la guerra de la monarquía de los Austrias con Francia. Bueno, ¿cómo se inicia la sublevación de Cataluña? Pues tiene lugar con los abusos que siempre se da por parte del ejército, se daba por parte del ejército cuando acampaba en determinados lugares durante largo tiempo. En este caso eran mercenarios trabajando para la corona y además estaban llegando diversos motivos por el cual se le conoce segadores, diferentes campesinos que estaban llegando a la ciudad de Barcelona para trabajar en las cosechas como jornaleros y ese día es el día que estalla la revuelta, pero que venía acumulándose un malestar por estos factores que hemos comentado durante más tiempo. La revuelta es bastante sangrienta, de ahí que se le llame Corpus de Sangre, y el propio conde de Santa Coloma, el propio virrey, es decir, el representante del rey en este territorio,
la máxima autoridad en este territorio y numerosos funcionarios reales van a ser los que reciban esta violencia. Se va a buscar a los representantes de Castilla, a los representantes de la corona en Barcelona y van a ser asesinados, pasados a cuchillo. En ese momento, y como digo, durante 12 años, Cataluña va a estar en abierta rebelión contra Felipe IV y dentro del contexto con la guerra con Francia. El siguiente lugar donde esta política centralizadora de Olivares va a caer mal y va a desatar rebelión va a ser en Portugal. Y es que Portugal tenía además menos tradición y menos sentimiento de pertenencia a este conjunto de reinos y a la monarquía de los Austrias. Las clases dirigentes van a ser las que impulsen la independencia de Portugal. Ellos pretenden ir más allá, quieren seccionar, segregar Portugal del resto de reinos. Y, como digo, la nobleza, la Iglesia, va a proclamar un nuevo rey de Portugal, que es el duque de Braganza, bajo el título de Juan IV. Vamos a estar también en guerra con Portugal durante más de 20 años y no va a ser hasta 1668 que el país vecino sea reconocido como un país independiente, una vez muerto Felipe IV. Aquí tenéis en el mapa los diferentes lugares en los que se abre una rebelión, pero no son los únicos, porque, por ejemplo, también existe un movimiento secesionista en Andalucía, liderado por el duque de Medina Sidonia, que quería proclamarse rey de Andalucía, pero con una menor importancia que el resto de los conflictos. Os dejo por curiosidad, cuando suba la presentación pincháis en el link, el himno actual de Cataluña, lo es desde 1899 y quiero que leáis la letra y seáis conscientes de que el himno actual de Cataluña está ensalzando esta rebelión, la rebelión de Cataluña durante la época de Felipe IV y que en realidad es una forma de homenajear ese levantamiento que se ha considerado tradicionalmente una forma de rechazar el centralismo que se quiere establecer desde Madrid. Pasamos a la segunda parte y última del tema, que hablaremos de la crisis en el exterior, es decir, de las guerras europeas y la pérdida de las guerras europeas y la pérdida de territorios que se va a sancionar en la firma de los tratados que ponen fin a cada una de las guerras. Durante el reinado de Felipe III, se van a firmar paces o treguas con los diferentes territorios que son enemigos tradicionales de la monarquía de los Austrias, firmándose o estableciéndose un periodo de paz que se ha conocido como Pax Hispánica. Pero en 1618 ya comienza en Europa una guerra de enorme trascendencia, que va a ser la Guerra de los 30 años, porque dura justo 30 años, 1618-1648, y en la que durante los primeros años, todavía en vida Felipe III, España no participa, pero a la llegada al trono de Felipe IV y de su valido, el conde duque de Olivares, se va a reiniciar una política exterior que pretende recuperar el prestigio de España en el exterior. Ya hemos dicho que el conde duque de Olivares tiene una política bastante agresiva y ambiciosa, también en el exterior, que supone que España no puede dejar de participar en este conflicto europeo en el que están luchando diferentes potencias y en el que, pues os digo, chicos, empieza en realidad como un conflicto religioso, un conflicto que enfrenta a los príncipes alemanes protestantes con el emperador austríaco católico, con nuestros primos, les he llamado primos, los austrias austríacos, los austrias del imperio, que siguen siendo católicos, pero acordaos que desde la época de Carlos V los príncipes podían elegir su religión. En esa paz de Augsburgo que hablamos unas clases atrás.
pero el conflicto católicos protestantes sigue en Europa, sigue vivo y se sigue luchando. Digo que aunque se inicia esta guerra, la guerra de los 30 años, por motivos religiosos, reforma contra reforma, catolicismo, protestantismo, se acaba convirtiendo en una pugna por la hegemonía continental, es decir, una lucha por quién es el país, qué país es el más poderoso de Europa, es el árbitro de los conflictos europeos. España entra en la guerra en 1621, nada más ser coronado Felipe IV, la muerte de su padre, y ligado al conde de Olivares. Y Francia también va a entrar en la guerra para evitar el triunfo de los Habsburgo, de los Austria, luchando juntos los austrias españoles y los austrias austríacos. Bueno, estamos luchando en la guerra y tras lo que se ha conocido como Annus Mirabilis, el año milagroso de 1625, en el que se dan una serie de victorias para las tropas españolas, se va a iniciar un descalabro. La última victoria es en Nordinglen, se va a iniciar un descalabro y se van a suceder las derrotas para los invencibles, otrora invencibles, tercios castellanos. Van a ser derrotados en Rocroi en 1643. La batalla de Rocroi, que es esa derrota que nunca antes se había dado por parte de los tercios, que habían sido hasta este momento el ejército terrestre más poderoso de Europa. Su derrota en Rocroi marca el inicio de la decadencia y el inicio de la pérdida de la hegemonía de los austrias en Europa. Después de esta derrota de Rocroi se va a sancionar un tratado que es la Paz de Westfalia de 1648, que pone fin a esta guerra de los 30 años y que supone el inicio, como digo, de la pérdida de la hegemonía de los austrias en Europa y la pérdida al mismo tiempo de los territorios europeos de los austrias. Aquí tenéis el mapa y, como digo, empezamos a perder territorios. En esta Paz de Westfalia se reconoce la independencia de las Provincias Unidas. Acordaos que este movimiento de rebelión de Holanda, de rebelión de Flandes protestante, se inició con Felipe II, no sé si os acordáis, y os dije que iba a acabar dando lugar a que este territorio, que anteriormente era el Flandes español, todo uno, acabe dividido en dos, el norte protestante y el sur católico. No es hasta este momento, hasta la Paz de Westfalia, que se reconoce por parte de los austrias la independencia de las Provincias Unidas, que pasan a ser completamente independientes y ajenas a la monarquía. Que esto esté por escrito supone que se evidencie, que se reconozca internacionalmente el declive del Imperio Hispánico en Europa. Los austrias siguen conservando bastante territorios en Europa, ¿vale? La Casa de Augsburgo tiene todos estos territorios, esto es lo que estoy refiriéndome a los primos de los austrias austríacos, que estos son los territorios de los austrias dentro del imperio. Y además, los austrias españoles, la Casa de los Austrias españoles sigue conservando todos los territorios italianos, los Países Bajos españoles, el Franco Condado, Milán, las Canarias y todo el territorio americano. Simplemente señalar, como hemos dicho, ese Annus Mirabilis, que va a suponer el fin de las victorias para los españoles. Años más tarde, Velázquez va a pintar en homenaje a esas victorias de ese año milagroso la rendición de Breda, cuando los tercios españoles, que son estos de aquí, consiguen que Breda se rinda, y aquí tenemos al gobernador de Breda, Guillermo de Nassau, entregando las llaves a Ambrosio Spínola, el comandante de los tercios en este momento.
Es una pintura barroca de Velázquez conocida como La rendición de Breda o Las lanzas por motivos evidentes y que representa una de las obras culmen del barroco español por motivos que espero poder contaros en los siguientes temas. Siguiente conflicto. Acaba la guerra de los 30 años, pero, como no, una vez más, nuestros conflictos con Francia continúan. Es la Francia de Luis XIV, la Francia de la monarquía absolutista, la Francia que está aumentando su poder dentro de Francia como monarquía absoluta, es decir, que la corona está aumentando su poder, pero también la Francia que aumenta su poder continental, que se expande mediante conquistas o tratados, está ampliando sus territorios. Y después de derrotar a los españoles, va a firmar la paz de los Pirineos en 1659, en el que España va a ceder a Francia el Rosellón, la Cerdaña y varias plazas, varios territorios en Flandes. En un mapa os mostraré cuáles son estos territorios. Y además, para garantizar esta paz, se acuerda la boda de la infanta María Teresa, la hija de Felipe IV, con Luis XIV de Francia, que bueno, va a establecer que en un futuro se acabe propiciando esta llegada de los Borbones a España. Aquí tenéis el enlace que fue, es una entrevista previa al enlace que tiene lugar en la isla de los Faisanes, en Irún, que organizó Velázquez. Esto es una curiosidad que organiza Velázquez como maestro de ceremonias, ¿no? Y aquí tenéis a los dos protagonistas de ese enlace, la hermana de Felipe IV, la infanta María Teresa y Luis XIV. Los territorios que decía que se han perdido, acordaos, en Westfalia, las Provincias Unidas, y ahora en la Paz de los Pirineos se reconoce la independencia de Artois, que son territorios fronterizos de Francia con los Países Bajos españoles, ¿vale? Artois en este caso, y el Rosellón en la Cerdaña, que son unos territorios pirenaicos que desde la Edad Media son territorios en disputa entre Francia y la Corona de Aragón y Cataluña, porque habían sido condados catalanes que habían formado parte, no sé si os acordáis, de la marca hispánica que alguna vez hemos mencionado en clase. Y para terminar con Carlos II, bueno, el hecho de que Luis XIV estuviese casado con su hermana, que es hermana de Carlos II, no va a frenar a Francia de seguir atacando los territorios españoles en Europa, sobre todo los fronterizos con Francia, y ir adquiriendo para sí esos territorios. Desde época de los Reyes Católicos se añoraba por parte de Francia la incorporación del Franco Condado a sus territorios, y eso va a llegar después de una serie de guerras mediante la firma del Tratado de Nimega, y ahora el Franco Condado va a pasar a formar parte de los territorios franceses. Con esto pues se acaba firmando, se acaba sancionando lo que habíamos dicho que iba a empezar en el siglo XVII con los Austrias menores, que es la pérdida de la hegemonía de los Austrias en Europa y la pérdida de la hegemonía del Imperio Español en Europa. Además, a la muerte de Carlos II, esto va a asentarse definitivamente con el mencionado caso de la muerte sin herederos, la guerra de sucesión española y la llegada al poder de los Borbones, que se hacen con la corona española, y ahora sí, gobernando Francia y gobernando el Imperio Español, los Borbones, la Casa Borbón, pasa a ser incontestable en Europa, pasa a ser la familia más poderosa de Europa, marcando esa decadencia final de la Casa de Austria, que había sido anteriormente la casa más poderosa. Fijaos en las consecuencias territoriales que tiene el fin de la Guerra de Sucesión Española
que se firma en esa paz de Utrecht de 1713. Para el Imperio Español y sus territorios en Europa supone la pérdida de los últimos territorios que nos quedaban después de la pérdida de guerras durante el siglo XVII. Se acaba cediendo todos estos territorios a unas u otras potencias que habían luchado en la guerra de sucesión apoyando o a Borbones o a Austrias. Se cede Flandes, Milán y Nápoles a la Casa de Austria, de los austrias austríacos, en compensación por la pérdida de la guerra y por que el rey Borbón se convirtiese en rey de España, Felipe V. Se cede a Inglaterra, Gibraltar, aquí está, chicos, y Menorca, y a Saboya se le cede, a los Saboya, a la casa Saboya se les cede Cerdeña. Así queda configurada la península ibérica como el territorio, única posesión de la corona de los Borbones, en este caso, que no tiene ningún otro territorio más en Europa. El Imperio Español queda ahora reducido a los territorios americanos. Llega una nueva dinastía de los Borbones y aunque, bueno, esto ya constituiría otro tema del que habría que hablar muchísimo, con la llegada de la nueva dinastía, de los nuevos reyes, llega también una nueva forma de gobernar, y es que Felipe V traerá, él ha sido educado en Versalles, va a traer a España la forma de gobernar de los Borbones franceses, que es un modelo centralista. Si veis el mapa de España, ha desaparecido esa concepción de reinos de los diferentes reinos que componían la corona española. Ahora va a ser el Reino de España y mediante los decretos de nueva planta, que es una de las primeras legislaciones que aprueba este nuevo rey Felipe V, Felipe d'Anjou, nuevo rey, primer rey Borbón de España, mediante estos decretos de nueva planta se abolen esas fronteras, se abolen esa diferencia territorial, esas cortes y parlamentos que venían teniendo cada uno de los reinos, que hemos hecho referencia, que ya había ideado, ya había pensado el conde duque de Olivares, acaba teniendo lugar, acaba estableciéndose por parte de Felipe V en los decretos de nueva planta, y con esta nueva monarquía de los Borbones terminamos la unidad. Bueno, chicos, estudiad, tenemos el test online, no quiero que os asustéis porque va a ser más sencillo que un examen de clase, porque yo misma os voy a procurar las respuestas, solamente vais a tener que elegir cuál es la correcta y además vais a poder tener todos vuestros apuntes y el libro delante mientras que estáis haciendo este test, pero no os llevéis a error. Si no estudiáis, no vais a tener el tiempo suficiente para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Es decir, para estar preparado para responder en el orden dado a todas estas preguntas, tenéis que saber de lo que estáis hablando. Si no, ubicar cada uno de los eventos va a ser demasiado lento. Pero bueno, una vez habéis llegado a esta explicación que yo estoy dando, es porque habéis visto los 3 vídeos. En ese caso, tranquilidad, repasad y buena suerte. Nos vemos los viernes, que no estáis apareciendo suficientemente. Un saludo.